Bueno, como os he comentado, hoy tenemos el gran placer de recibir a Jaime Salvá, un arquitecto que ha vivido desde muy pequeño el mundo de la construcción, del mundo del diseño de forma muy intensa. Seguro que eso le ha influenciado en tomar ese camino. Además, Jaime no dudó en irse en el extranjero para seguir formándose, coger experiencia afuera y volver a España y montarse su propio despacho llamado Jaime Salvá Arquitectura y Interiorismo. Y bueno, es un poco especialista en grandes villas y residencias para extranjeros. Están basados en Mallorca y por tanto en Mallorca van muchos extranjeros y parte de sus clientes pues son de fuera de España. No me alargo más, podríamos decir mil cosas. Hola Jaime, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás, primero, Enrique? nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Soto Late Nights. Nos apetecía mucho tener un perfil pues de un arquitecto y además con casas como las tuyas, pues va a ser una gozada charlar hoy. Gracias. Igualmente, un placer estar aquí. He comentado muy brevemente que, bueno, pues estudiaste arquitectura, influenciado por tu familia, y que tomaste la decisión. Bueno, puedes matizar esto. Enfatizar, sí, bueno, pues sí, efectivamente, en mi familia siempre se ha dedicado al sector. Mi tío abuelo era constructor, mi padre interiorista y mi hermana también estudió interiorismo. Entonces, bueno, pues un poco he visto planos por casa desde siempre, ¿no? Sí. Aunque yo quería ser jugador de baloncesto, pero claro, cuando ya no crecí más de 1,75 m esto, pues ya vi que no, ¿eh? Uf. Y entonces, pues sí, empecé a estudiar la carrera y realmente fue ya en el primer año y sobre todo el segundo que cuando empecé a sentir que me gustaba lo que me gusta ahora, ¿no? Porque tampoco era muy consciente de adolescente de si me iba a gustar o no, pero ya pues sí, pasé a tener la pasión, ¿no? Digamos. Eh, Eso está muy bien y hay gente que le cuesta más o le cuesta menos saber su elemento que llaman. Hay un gran libro que se llama El Elemento. Saber lo que de Sí. verdad amas, pues te cambia todo. Pero Jaime, acabaste la universidad y te fuiste fuera, te fuiste a San Francisco. Ujú. ¿Por qué tomaste esta decisión y qué importancia le das tú a tener una experiencia vital tan importante como, por ejemplo, trabajar fuera en el extranjero o estudiar una carrera fuera o, en definitiva, salir de la zona de confort? Sí, pues bueno, la carrera de arquitectura se hace larga, ¿no? Y hay momentos muy duros y tal. Entonces surgió como una especie de meta, ¿no? De decir, bueno, si algún día acabo, voy a irme un año fuera, ¿no? Y entonces Estados Unidos era como un sueño, ¿no? Porque además se unen varias pasiones mías, la arquitectura, porque iba a trabajar en un despacho de arquitectura, pero también el baloncesto, como decía, y Sí. ahí está la NBA, la música. Ese año pues vi todos los conciertos que había en fin, o sea, era una especie de como de objetivo vital. Claro. Y luego aparte, pues que, como decías antes, ¿no? Estamos ubicados en Mallorca, en donde la mayoría de clientes son extranjeros y el hablar inglés es muy importante, ¿no? Y el inglés que nos enseñan en el colegio no era para nada suficiente No. y necesitaba pues potenciarlo, ¿no? Y entonces pues se dio las circunstancias, ¿no? Y también era una época en la que era más fácil irse en el sentido de, bueno, yo tenía 24, 25 años y más ausencia de responsabilidades, ¿no? Porque más adelante pues te vas entre la hipoteca, no sé qué, y sobre todo pues a la hora de tener la carrera profesional los proyectos son muy largos, duran pues 3, 4, 5 años Claro. y claro, antes de que acabe uno ya se empezaron varios más y entonces no hay momento de poner punto y aparte y esto lo tenía claro, ¿no? Y luego pues una vez allí ya pues además se dio la circunstancia de que era la época en San Francisco, en California, Sí. la época de esplendor del Silicon Valley, ¿no? Ya. De empresas tecnológicas
Google ya existía, pero Facebook más o menos estaba empezando, Twitter, bueno, pues todas estas. Y yo, de hecho, teníamos un proyecto en el despacho donde estaba que estaba en Silicon Valley y iba periódicamente, casi cada semana, a reuniones y entonces, pues el espíritu este de emprendedor que hay en ese valle, pues para mí fue súper importante y hizo pues que al volver pues a España, ¿no? Sí. A casa, pues tuviera más ganas de emprender un despacho propio, ¿no? Con lo complicado que es en esta profesión empezar, bueno, pues yo tenía 26 años y para la profesión, para un arquitecto es muy joven, un arquitecto de 26 años, ¿no? Con solo 26 años, después de 2 años de experiencia en el extranjero, Años. más o menos, Jaime, Sí, sí, exacto, sí. Había trabajado en otros despachos también, en Vale. Barcelona y en Mallorca, y en California estuve un año. Vale, vale. Y entonces decides, como has bien dicho, muy joven, con 26 años, bueno, pues montar tu propio despacho de arquitectura. Sí. Lo montas en 2006 y al Ujú. poco tiempo estalla todo en la economía, ¿no? Sí. Vamos por partes. Bueno, te iba a preguntar que qué te motivó a tomar esa decisión, pero ya nos has dicho que fue definitivo tu estancia en Silicon Valley, todo ese espíritu, bueno, pues bueno, pues te caló, como se dice, y eso te ayudó, ¿no? Pero ¿cómo venciste todos los miedos y todas las reticencias que siempre hay a emprender tu propio negocio? Pues fue complicado, ¿eh? Porque de entrada monté el despacho con un amigo. Sí, Un amigo de mi equipo de básquet también, sí, vuelvo al básquet. Bueno, pues que había estudiado la carrera también a la par y él me lo propuso, a mí me encantó la idea y montamos el despacho y eran unos años, el 2006, que todavía había bastante trabajo. Entonces no éramos muy conscientes de lo complicado que era la profesión y nos lanzamos y fuimos teniendo unos cuantos encargos y nos iba bien. Claro, luego empezó la crisis. Además, mi compañero dejó la profesión, se fue a la docencia, sí. con lo cual hubo un momento de vértigo total en el que me quedé solo, pero literal, físicamente en el despacho que estábamos alquilando, que habíamos reformado recientemente, además. Entonces, éramos muchos arquitectos para pocos proyectos que había en el momento Claro. y sobre todo muy difícil competir con arquitectos con más experiencia porque al final no es que lo puedas hacer bien o mal, sino que es que cualquier persona que encarga un proyecto quiere ver obra realizada, ¿no? Que Sí. le puedas enseñar y claro, un proyecto tardas 3, 4, 5 años, como decía. Entonces, a mí no me había dado tiempo de tener proyectos terminados para enseñar y había muchos otros arquitectos que sí que tenían. Y entonces, pues fue complicado, ¿no? Y al final, pues fue un tema de... La profesión te permite realizar muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, mi objetivo, obviamente, y es a lo que me dedico, es hacer proyectos, pero también puedes hacer informes, tasaciones, peritajes, etcétera. Claro. Y bueno, pues tiré mucho de eso, ¿no? Para poder tener ingresos cada mes y poder mantener el despacho, porque al final el despacho era casi una especie de inversión, ¿no? Sí. Para poder algún día pues tener una rueda de proyectos como tenemos ahora. Eh, esa valentía y también esa valentía de quedarse solo y seguir hacia adelante. Pero yo tengo una duda, Jaime. ¿Uno empieza realmente el despacho cuando tiene un proyecto apalabrado? ¿O tiene el despacho y luego ya busca el proyecto? Claro, eso es una buena pregunta, porque en mi caso no sabía qué decirte, porque digamos que cuando empecé con mi compañero Sí, fue poco a poco, ¿no? Empezamos primero trabajando en su casa, literalmente en un garaje tipo HP, ¿no? sí, bueno, eso está muy bien. Yo estoy en el comedor de casa de mis padres, o sea que Sí, voy por ese camino. exacto. Bueno, era la parte de arriba del garaje de casa de sus padres y luego cuando ya empezó a venir un poco de trabajo, pues alquilamos un despacho
y como digo, luego en el mismo edificio cambiamos de planta a un despacho mejor y lo reformamos. Entonces, luego cuando me quedé solo, digamos que eso ya estaba montado un poco, ¿no? Y lo más fácil hubiera sido como abandonarlo, ¿no? Pero por eso digo que lo monté primero, pero porque vino de esa manera, ¿no? No Sí, sabíamos que iba a venir una crisis. Y lo que sí que es verdad es que había meses que no tenía beneficios, ¿no? ya. Y que estaba pues apostando y luego pues cuando vino eh, intentaba estar muy atento a las oportunidades y hacer mucho networking y ir a eventos y cuando veía que había un proyecto por allí por el aire pues incluso intentaba hacer propuestas a riesgo para el cliente y para que viera un proyecto y decidiera encargarlo, ¿no? Y un poco empezó así. Luego ya poco a poco, pues mira, no sabes cómo lo vas haciendo, pero cada año vas mejorando un poco, vas siendo mejor que el anterior y pues mira, pues hasta ahora. Pues muy bien, Jaime. Eh, Tú estudiaste arquitectura y Ujú. fundaste, bueno, pues tu propio negocio, que al final es el estudio de arquitectura. Sí. ¿Cómo te has formado desde el punto de vista de gestor, de líder, porque supongo que gestionarás gente también? Sí, pues esto, mira, en la universidad obviamente no enseñan y es un poco sobre la marcha, ¿no? Sí, Sí que es verdad que a mí siempre me han interesado los temas de productividad y todos estos, por ejemplo, con un entrevistado tuyo, con Agustín Peralt, sí, hicimos una mentoría durante unos meses y vino desde Valencia a Mallorca como a auditarnos el despacho, digamos, ¿no? Por la parte de productividad. También había estado haciendo con un coach ejecutivo en Madrid durante una temporada, iba yendo cada 2 o 3 semanas y un poco pues para esta formación adicional de la cual yo nadie me había enseñado en la universidad ni nada. Y luego también hoy en día, pues, podcast, claro. medios y Libros, ¿no? exacto, audiolibros, sobre todo yo soy más de Buah, audiolibros. buah, yo también, porque llega la noche y estoy muy cansado y entonces leer ya es que se me cierran los ojos, pero escuchar aún Sí, puedo y por eso le meto caña. exacto, conduciendo, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, allí pues sí que es verdad que ha habido pues un boom del tema este de emprendedores, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, han salido mucha gente pues contando sus experiencias y todo esto pues al final te vas empapando y tal y bueno, pues a tu pregunta, pues esto, la formación la he adquirido por allí, ¿no? Y Claro, luego pues ensayo-error, ¿no? O sea, es claro. decir, Learn by doing, ¿no? exacto, exacto, sí. Porque al final los libros son muy bonitos, pero hay veces que pones en práctica cosas que son inviables por las características del negocio, las características culturales de los empleados, etcétera. Has mencionado que Agustín Peral, que fue una entrevista que gustó mucho, un gran experto en productividad, se pasó por el despacho. Eh, Sí. ¿Qué buscabas, Jaime? Bueno, pues en este momento en el despacho había dado un paso hacia Sí, adelante el último año porque nos habíamos cambiado de oficina a una un poco más grande, con lo cual había ampliado un poco el equipo y estábamos formando pues un equipo que me interesaba pues organizarlo muy bien y veía que había puntos de mejora claro. en cuanto a la productividad y luego también pues yo, sobre todo hacia mí, ¿no? En el sentido de cómo gestionar al equipo, cómo gestionar a tantos clientes, cómo gestionar el tiempo, porque el día al final tiene 24 horas y al final quieres hacerlo todo y quieres hacer demasiadas cosas. Y bueno, pues fue súper interesante porque, no sé, una de las cosas que más me llamó la atención de todo esto es cuando él comenta que hay gente, o sea, para llegar a lo que le llaman el flow, ¿no? Es decir, tu capacidad máxima de concentración y tal, se necesitan 20 minutos seguidos, ¿no? De focalizarte en una tarea
Y entonces comentaba que hay gente que no lo ha conseguido en su vida, ¿no? Sobre todo a día de hoy, los jóvenes que están todo Claro. el día con el móvil y saltando de una cosa a otra. Y entonces esto es muy interesante, ¿no? Cómo hacerlo. Y nos dio una serie de pautas para el despacho, como por ejemplo, bueno, claro, las pautas luego las hemos ido personalizando. Claro. Y ahora la idea es que hasta las 10 de la mañana no podemos hablar en el despacho, ¿no? O sea, al final sí que hablamos, obviamente, pero quiero decir, nos reservamos las tareas de concentración y sabes que, bueno, pues por la mañana vas a tener un recorrido sin interrupciones de al menos hasta las 10 de la mañana, ¿no? Claro. Que es cuando ya empezaba a sonar el teléfono y tal, pero no tanto, ¿no? Pues esto es una tontería, pero es muy productivo porque había veces, sino que no había manera de conseguir ni 5 minutos seguidos de concentración, ¿no? De estar con una tarea de largo recorrido profundizando. Y al final, ¿qué pasa? Pues que la reservas para la noche, para el fin de semana y tal, pero al final pues se te hace una bola importante, ¿no? Así que buscar la productividad, buscar la eficiencia. Buen libro de Agustín Peral, que además acaba de publicar los 8 pilares de la resiliencia. Y pues bueno, seguramente también sea buen libro, pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. ¿Te parece que empecemos bueno, a meternos un poco en el tema? Porque hasta ahora parece que la charla sea más de emprendimiento y de... Bueno, Sí, también, sí. también ha sido parte de tu vida y es parte de tu vida. Pero Sí. vamos a lanzarnos bueno, estamos ya viendo en pantalla la página web Ujú. de Jaime Salvá. Voy a ponerla también en el chat para que la tengáis, la podáis consultar. Y bueno, la verdad es que la cantidad de diseños que se ven son espectaculares. ¿En qué está realmente el despacho especializado, Jaime? Principalmente clientes extranjeros, diría que aproximadamente el 70% son extranjeros, tanto el cliente final, es decir, la familia que se hace su casa, como promotores que construyen para vender. Muchas veces venden bajo planos, Sí, otras veces se construye primero y luego se vende. Eh, y tanto el uso es residencial y tanto unifamiliar aislado normalmente como plurifamiliar. Y también desde hace unos años con 3 socios más hemos montado una pequeña promotora y incluso hacemos nuestros propios edificios. Ahora hemos terminado un plurifamiliar de 6 viviendas. sí. Se vendió en un mes bajo planos y fue muy bien. Y ahora estamos a punto de arrancar el segundo. Y bueno, pues principalmente esto, ¿no? Son viviendas un poco pues orientadas a extranjeros, por lo cual digamos que es alto standing Sí. en diferentes zonas de la isla. Y también en los últimos 2 años hemos recibido solicitudes para hacer proyectos fuera de España también. En países bueno, que la verdad es que es una pasada. Estoy aprendiendo un montón de geografía Sí. porque en Kampala, África, bueno, en Croacia, en Jamaica, en Berlín, en la India, hemos tenido solicitud de 2, en Jeddah, y realmente de todo esto que te he contado, la única realidad a día de hoy es India, que estamos haciendo uno, Sí. ya está en marcha, y muy cerca de 2 o 3 más, pero que todavía no son una realidad. Porque lo que estamos viendo es que mucha gente, pues ahora con la facilidad de Internet, pues pide presupuestos, etcétera, se interesa, se conecta, pero luego, pues claro, afianzarlo Claro. no es No fácil, es tan ¿no? fácil poner el dinero, ¿verdad? Que es un poco lo que empieza a costar. Es dar esa Claro. señal, ¿no? Para empezar a trabajar en el proyecto. Sí, Pero sí, sí, sí. una cosa que has dicho hace un poquito, no solo trabajáis bajo pedido de un proyecto, sino que os lanzáis vosotros mismos y bajo la nueva promotora construís lo que pensáis que va a tener demanda en el mercado. Eso es bastante arriesgado o a mí me lo puede parecer. Pues sí, la verdad es que he arriesgado y nos metimos allí
con 3 socios que son del sector también. Sí. Y bueno, veíamos que al final, haciendo los proyectos nosotros mismos, íbamos a ser más ágiles, porque no, al final, pues, bueno, pues el cliente es el motor de los proyectos, ¿no? Pero o sea, si lo haces tú para ti mismo, ya vas más al grano y consigues que el resultado tenga como un hilo conductor que se base en el concepto inicial que tú has planteado como profesional, sin que tengas que personalizarlo para un cliente final, ¿no? Sin tener que ceder en las tonterías que la gente muchas veces demanda de su casa, que también es entendible porque la inversión es grande. Claro, sí, sí, exacto. Claro, ahí hay muchas ilusiones y Claro. mucho dinero de la gente y tal, y claro, es normal, ¿no? Pero claro, sin embargo, pues a veces hace que tu proyecto se desvirtúe, que no digo que Sí, para bien o para mal, sino que se desvirtúa, simplemente digo, ¿no? Luego ya depende, cada proyecto se desvirtúa para bien o claro. para mal. Pero sí, entonces, pues sí, hicimos una apuesta, vimos una oportunidad y conseguimos sobre todo venderlos bajo planos, ¿no? Con lo cual, al final, pues vas construyendo con el dinero que te van aportando los clientes a medida que vas pasando las fases. Y bueno, pues una experiencia muy buena, porque además entiendes la profesión desde todos los lados, ¿no? Claro, todos los puntos de vista. Del promotor y de hecho nos ha servido incluso para asesorar a otros clientes promotores que nos han pedido consejo de cómo hacerlo, ¿no? Entonces te conviertes en es una diferencia competitiva comparado con a lo mejor con otros equipos técnicos que no han vivido esa fase, ¿no? Que no tienen ese punto de vista. Claro. Muy interesante y seguro que muy enriquecedor. Y viendo lo joven que eres, porque sigues siendo muy joven, Jaime, Sí. esto tiene muy, muy buena pinta. Jaime, nos has dicho que perfil extranjero, eh, esta gente debe tener mucho capital. Bueno, hay de todo, pero sí, la verdad es que se ven. Ahora mismo estamos haciendo una serie de proyectos que ya los metros cuadrados se disparan, ¿no? Sí, De viviendas que al final, entre sótanos y tal, pues pasan los 1000 metros, ¿no? 1300, 1400. Y la verdad es que son una pasada de viviendas, ¿no? En el sentido de que viviendas pues que tienen cine, que tienen gimnasio, jacuzzi, sauna, en fin, o sea, son de un tamaño importante ya claro. y claro, hay que tener mucho capital, sí, para hacer las inversiones. Eh, si me permites una pregunta curiosa, ¿alguna de estas casas vivirá gente destacada en su ámbito y por tanto famoso, ¿no, Jaime? Bueno, sí, claro, es que famoso es relativo, ¿no? Porque No, hay gente. yo digo, a mí me gusta decir destacado en su ámbito. Sí, por eso, exacto, estoy de acuerdo. Porque obviamente toda esta gente ha tenido éxito. Y pasa es que algunos son empresarios Claro. pero también alguno puntualmente más conocido, pues sí, tampoco no es Michael Jackson, ¿sabes? Hombre, Pero si sí, fuera Michael Jackson, sería un verdadero milagro. claro, sería muy No. gracioso. Perdona, Jaime. Pero no, sí, pero la verdad es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, me hizo Sí. mucha ilusión. A ver. Como he comentado varias veces, yo jugaba mucho al básquet y ahora pues estamos haciendo el proyecto a 2 jugadores de baloncesto, uno masculino y otro femenino, los dos ex NBA, con lo cual, ¿En serio? vamos, sí, sí. Madre mía. Entonces, claro, a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión. Los techos serán altos, imagino. Bueno, los que nos deja la normativa, ¿no? Eh, no quieres dar ningún nombre, ¿verdad? No, No, claro, porque... confidencialidad y se entiende perfectamente, pero por si ya estaba público por cualquier cosa, ya sabes, por ejemplo, alguien puede poner un tuit, muchas gracias por esta pedazo de casa. Por ejemplo, eso ya sería público, Claro, sí. pero No, no es el caso. pero no, pero vamos, que es como un honor, ¿no? Hacer Sí, proyectos para gente que admiras claro.
Y esto, lo comento estos porque son a lo mejor más conocidos, pero es Sí. que hay otros también Claro, es que el que perfil de ejecutan empresario, perdona, y a lo mejor son empresarios claro, que han hecho una empresa, la han vendido y se han venido a Mallorca y la verdad es que aprendes en cada reunión, ¿no? De cómo toman las decisiones, cómo deciden cuando eligen a la empresa constructora o yo qué sé, o cuando hay que decidir un tema en concreto, sí, pues les oyes en marcha, ¿no? Y aprendes, ¿no? claro. Aprendes no sé, es un gusto, ¿no? Trabajar con gente que admiras. Claro. En el chat nos dicen que, bueno, que jugadores ex de la NBA masculino hay bastantes, pero que femeninos quizás hayan menos. Y nos dicen Amaya Valdemoro. Pero Pues, lo dejamos, ¿o no? ¿O quieres pues decir? no, No es. no es ella, no, pero también tampoco he dicho la nacionalidad, ¿eh? Ah, bueno, eso es cierto. Ahí ya me has ganado y ahí no te puedo debatir porque países hay más que... Claro, claro. Estamos viendo en la web, bueno, pues hemos puesto muchas cuadrículas. ¿Te parece que nos metamos en algún proyecto y nos cuentes un poco, bueno, pues tus líneas, ¿no? Tus líneas de actuación, cómo es tu diseño arquitectónico de preferencia, o, o más o menos Sí, que nos claro. vayas explicando, Jaime. Sí. Eh, ¿Cuál quieres que vayamos, por ejemplo? Pues por el primero, ¿no? Por ejemplo, Vale, el de 12. 12, sí, por ejemplo. Vale, a ver si... Vale, le doy clic. Este proyecto es para un promotor para el que hacemos diferentes proyectos, Sí, que me gusta mucho trabajar con ellos porque es una promotora joven y tiene muchas ganas, son alemanes. Y bueno, pues les gusta mucho cuidar los detalles, el diseño y la verdad es que es un gusto, ¿no? Se trata de una vivienda unifamiliar aislada de 300 y poco metros, en planta baja y planta piso. Y bueno, pues el estilo bueno, a mí me gusta llamarlo como mediterráneo contemporáneo, ¿no? Que es decir, son líneas rectas, volúmenes limpios y contundentes, pero con materiales cálidos y locales y un poco para que a la vez sea acogedor, ¿no? Y utilizamos materiales naturales como la piedra caliza en el pavimento, es un gris balear, se le llama, o gris tarci, sí. y muros de piedra seca de Santanyí, que es una localidad de Mallorca, tanto interior como exterior, que estos muros gustan muchísimo, sobre todo a los extranjeros les parecen una pasada, ¿no? Porque es una piedra como de un tono muy beige, muy alegre, muy cálida, muy bonita. Y, y bueno, pues en este proyecto ahora recientemente ha salido publicado en Architectural Digest, en Casa Viva, en la revista Interiores, en algún sitio y bueno, pues la verdad es que estamos contentos de cómo ha quedado y se vendió al inicio de la obra a un cliente alemán Sí, que personalizó algunas cosas y bueno, pues este es un poco el resultado, ¿no? Ahora estamos viendo el vídeo y luego por abajo hay algunas fotos que hizo el fotógrafo Mauricio Fuertes sí. Ostras, es que y es chulísimo. En el chat nos dicen que hay pues formas muy rectilíneas, ¿no? Se parece mucho el rectángulo también, ¿no, Jaime? sí, sí, exacto. Y luego, bueno, pues el uso de madera enfachada, no Sí, es madera realmente, es un porcelánico porcelanosa, en este caso, y que tiene muy buen mantenimiento y no hay que hacer sí. nada. Y, y bueno, pues las carpinterías de gris antracita tiene un sistema de aislamiento que se llama SATE, que está aislada por fuera, con lo cual funciona muy bien a nivel ahorro Sí, energético, porque evita fugas y aparte
permite que si el edificio fisura mínimamente en los primeros años, pues no se traduzca en el exterior porque absorbe, digamos, estas deformaciones y, y bueno, pues es un proyecto un poco el estilo que además nos piden mucho, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta en el chat. Uno de nuestros seguidores, que además, bueno, pues tenemos hasta ahora mismo hasta 3 seguidores que son ingenieros de puertos, canales y caminos. Y nos preguntan si se utilizan piezas de hormigón prefabricado, que yo no tengo ni idea, Jaime, de eso. Pues en este caso no, pero podrían haberse. Quiero decir, es un sistema que sí que en ocasiones lo hemos estudiado. En este caso la estructura es de hormigón armado y tiene algún pilar metálico y cerramientos de bloque de hormigón y forrado pues del sistema SATE, como decía, pero no, en este caso no tiene hormigón prefabricado. Y la piscina, ese final, es como, no sé, ¿cómo se llama ese final de la piscina, Jaime? Bueno, el Infinity, ¿no? Es el Infinity. Sí, porque tiene como el depósito de compensación detrás, entonces el agua rebosa y cae por allí. Y entonces desde el interior de la vivienda pues da una sensación muy bonita, Vale. con la piscina iluminada y tal. Claro, esta sensación cuando tienes unas vistas al mar y se confunde la lámina de agua de la piscina con el mar, pues es cuando destaca. Claro, ¿no? es cuando de verdad luce más. Es que está todo pensado al detalle, porque la palmera ya se compra crecida también, por ejemplo, imagino. Sí, sí, bueno, aquí hay una empresa, se llama Cultivos Pima, que hizo el trabajo de jardinería y tal, y pues sí, lo hizo muy bien. ¿Qué porcentaje de personalización hay en este proyecto, por ejemplo? Pues mira, esto, como cuando se diseñó el proyecto no había cliente final, estos son los casos en donde realmente podemos desarrollar más nuestras ideas, ¿no? Claro. Porque sí que es verdad que el cliente compró a tiempo de hacer cambios, pero los cambios que realizó fueron principalmente interiores, en donde colaboró una interiorista que se llama Marca Comas, que se encargó pues, del mobiliario, etcétera. Entonces, pero realmente el diseño de la vivienda ya estaba consolidado, porque ya teníamos licencia de obra, etcétera, no iba a cambiar. Con lo cual, en este caso, junto con Patrick Hansmayer, que es el de la promotora Sophisticated Projects, pues fuimos definiendo el proyecto, ¿no? Pero en otros casos, pues sí que tienes el cliente final y tienes un filtro más, ¿no? Un filtro más y a veces, bueno, pues se extiende al amigo, al cuñado, al vecino y tal, que todo el mundo pone su granito de arena, ¿no? Sí. En esta casa yo veo mucho arte. Eso es... sí. La chica que nos has dicho, ¿no? En este caso colaboró para el arte la Gallery Red, que es una galería local, y el propietario, que también aportó sus piezas. Y esto pues fue colgado por ellos, o sea, digamos, yo no intervine en la selección esta, pero bueno, hay piezas muy valiosas allí. Están muy chulas, están muy chulas. Y bueno, pues estas lámparas también colgando del techo molan mucho. Bueno, está todo muy pensado. ¿Hay que ser muy minimalista para vivir en estas casas? ¿O hay truco y hay algún garaje que haya mucho trasto? Sí, claro, el tema es ser funcional, ¿no? Vale. Y entonces, claro, para ser funcional necesitas obviamente acumular todos los trastos que tenemos todos pero hay que saber pues ocultarlo, ¿no? Claro. Y bueno, ocultarlo o mostrarlo, pero que esté todo pensado. Que esté bien integrado, ¿no? Sí. Bueno, espectacular proyecto. ¿Por qué este nombre? 12. Es el número de la calle, de la vivienda. Sí.
Y este es el motivo. Lo puso la promotora Sophisticated Projects y yo encantado porque volviendo al básquet yo llevaba el número 12. Está todo muy hilado, Jaime? Sí, sí. Está muy bien. ¿Tenemos tiempo? ¿Quieres enseñarnos algún otro proyecto? Hay Sí, un claro. montón. Los podéis ir a echar un vistazo en la web. La verdad es que molan mucho y estos programas de Enséñame tu casa y todo eso siempre han gustado mucho. Así que hoy que podemos, pues nos las enseñas, Jaime. Claro, pues mira, no sé, como veis hay muchos, ¿no? Pero por poner un ejemplo de uno que no está acabado, sino que uno que está en marcha, pues el segundo que se ve allí, ¿Vale? eh, Sería el Golf el Gold House, House. Está ubicado en Santa Ponsa, en Calviá. sí, Y el 12 estaba también en Santa Ponsa, en Calviá. también está en la misma zona, Vale, sí. están cerquita los dos. Y este proyecto está aún en construcción. Está O está bajo plano. está en fase de diseño, de hecho Vale, ha variado ligeramente respecto a estas imágenes que vemos. sí. Eh, pero bueno, se trata Ah, no, espera, de que he puesto la de antes, perdona. se trata Gold House. de un proyecto en una parcela de 4.700 metros que está junto a un campo de golf Sí. y entonces pues el emplazamiento era muy importante, ¿no? Porque es una parcela grande. Creo que Es que estoy pinchándole, perdona, Jaime, a Gold House y se me está saliendo la de 12. vaya, Pero podemos vale. comentar, si quieres, vamos a otra, por ejemplo. Si cambias el idioma, a lo mejor es que hay un problema de sentido. Puede ser un problema con el idioma, puede ser, ¿eh? Sí, porque a lo mejor está subida en un idioma y no en otro. Vale, Eh, lo cambio a español. sí. Vale, esto debería de... Bueno, vamos a intentarlo. Perdonar, chicos, pero estas cosas es el directo y esta es la magia del directo. Tú puedes hablar en el directo, pero también pueden haber fallos y los aceptamos. Ah, vale, ahora bajamos bajo y Golf House y... no está queriendo. ¿No? ¿En qué idioma lo podemos poner? Bueno, solo hay dos idiomas, con lo cual en el opuesto al que estaba, Que es- que no sé cuál estaba por defecto. estaba español, lo hemos cambiado... Bueno, pues, Ahora lo tenemos, yo así, creo. vale. Ah, no, esto es la No, pantalla inicial, perdona. si clicas dentro de proyectos y cambias bueno, y si no, pues podemos ir Vale, a- proyectos, Gold House, a lo mejor. Ahora sí, chicos. sí. Perdonar por eh, estos momentos, pero bueno, cuéntanos, Gold House. Vale, pues bueno, como decía, está en una parcela, así como la parcela anterior tiene unos 1.000 metros, esta parcela tiene 4.700, ¿no? Y el entorno es muy bonito, lleno de pinos y da a un campo de golf. Está conectada directamente. Con lo cual el entorno era muy importante, ¿no? Sí, Y un entorno muy verde y la idea inicial del proyecto es que se desarrollara todo en planta baja para poder aprovechar toda esta parcela y luego además porque la normativa urbanística en esta parcela en concreto pues te permitía destinar todos los metros cuadrados que te dejan edificar en planta baja. Entonces era una oportunidad porque además la normativa de esta zona también te regula las alturas, sí, eh, con lo cual si tienes dos plantas ninguna de las dos plantas puede ser muy alta, porque hay una altura reguladora de 6 metros y medio hasta el último forjado. Sin embargo, si solo tienes una planta, puedes permitir tener espacios con una altura muy importante, ¿no? Y en este caso, pues creía que podía ser único tener el salón comedor Conciliera con una altura de casi 4 metros. Y esto, pues, hace que, como podemos ver en la imagen principal, sí. pues digamos, la cubierta del salón comedor cocina pasa por encima de la otra que atraviesa Vaya. abajo. Hay como un bloque por debajo de una cubierta, por debajo de la otra cubierta. No me había dado cuenta yo.
Exacto, porque la que está más baja es la habitación principal, sin embargo, pues damos más altura al salón comedor cocina y claro, pues ese espacio es muy difícil de conseguir en esta zona, ¿no? Porque para poder tener esa altura necesitas una vivienda de una única planta. Claro. Entonces, pues a nivel de materiales es muy parecido al anterior, pero en este caso hemos utilizado el acero Corten, que es un acero como oxidado, que tiene este aspecto como marrón, un poco incluso anaranjado, Sí. y que es como, tiene un aspecto algo más rústico y más orgánico, ¿no? Parece madera, ¿no? Desde lejos, sí, si no entiendes. Exacto, sí. Desde fuera parece madera. De hecho, estuvimos estudiando con madera también, pero creíamos que el corten pensaba que funcionaría mejor. Y bueno, pues tiene combinado con la piedra, el verde y el blanco que marca los forjados, pues me gusta utilizar pocos materiales y luego la piscina pues también está forrada con una especie de pizarra, Sí. ¿no? De pizarra oscura, un verde oscuro casi negro, que le da una sensación como más orgánica. Es una piscina bastante larga y allí tenemos un vídeo que puedes dar play también Le y... damos al play y lo vemos. Vale, Y luego te pregunto sobre la palmera. sí, la palmera atraviesa el forjado. A ver, vamos a Esto, ver el vídeo. el hueco este que hay en el forjado, Sí, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces porque la normativa también, si está agujereado, no computa como edificabilidad, con lo cual puedes conseguir una apariencia de un tamaño mayor, pero sin estar restando metros cuadrados ya. permitidos, ¿no? Y además que como esta vivienda, su orientación ideal por vistas era hacia el campo de golf. Sin embargo, el sur, que es por donde entra la luz natural O del sea, sol, está orientada al sur, porque nos lo preguntaban un poco en el chat. pues la orientación ideal es a sur. Vale, Pero cuando tienes las vistas en otro lado, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? claro. Y en este caso está orientada a varias zonas a la vez. Es decir, tenemos las vistas, el salón comedor cocina orientado a las vistas que están en el campo de golf. Sin embargo, el sur viene un poco más ladeado y por eso es que hemos colocado el porche exterior, Sí. estos sofás. Y en la fachada opuesta también hay entradas de luz natural. Entonces, es un poco para obtener todo a la vez, ¿no? Tanto la luz natural que te entra por detrás, el porche que está orientado al sur, pero sin olvidarnos, obviamente, de donde están las mejores vistas, ¿no? Entonces, normalmente cuando tienes un porche cubierto, el porche, una de las funciones es para bloquear la entrada de luz natural. Lo diseñas con una dimensión en la que te permite que en invierno, que el sol va más bajo, te puedan entrar los rayos de luz en el interior y calentar la vivienda, Claro. pero en verano que el sol pues quema y sobre todo en Mallorca, pues esta protección que hace la terraza cubierta impide que los rayos entren, ¿no? Esto es cuando está orientado a sur. Aquí, como el salón realmente no está orientado estrictamente a sur, pues podíamos permitirnos agujerearlo para que entre más luz, en ningún caso sea un salón comedor cocina con poca luz, pero claro, teníamos que orientarnos a las mejores vistas, que era lo que vendía. Yo un poco he ido a la anécdota de la palmera cuando todo tiene su explicación de orientación, luz y rayos de sol, porque a lo mejor en el proyecto final, pues a lo mejor no se pone la palmera y quedará bonito igual, claro. Claro, sí, la palmera pues es como para potenciar esta decisión, ¿no? De haber agujereado el forjado Claro. y, y bueno, ¿Nos has comentado los metros cuadrados que tiene la parcela? la parcela tiene 4.708 metros cuadrados y la edificabilidad es un 10%, con lo cual son 470,8 metros cuadrados.
más los sótanos, que tiene un sótano importante con diferentes usos. Eh, Madre mía, o sea, es una parcela realmente muy, muy grande. Eh, ¿Está vendido este proyecto? No, porque estamos todavía en la fase de diseño. De hecho, actualmente hemos hecho alguna variación en el diseño. Y estamos estudiando una planta piso solo para una habitación para la máster, Sí. que va a ser compatible con la altura que comentaba en el salón comedor cocina, porque va a estar ubicada en otra zona. Y bueno, en breve, falta poco para que lo presentemos ya al ayuntamiento, pero bueno, me interesaba comentarlo porque es el proyecto un poco más reciente que tenemos, y estamos actualmente trabajando en él. Está muy chulo. Gente del chat, aún no está vendido, este proyecto está abierto. Eh, Sigan soñando porque esto es muy difícil de poderlo, bueno, de poder adquirirlo, pero quien tenga la suerte de vivir aquí, pues va a ser muy afortunado. ¿Son primeras residencias o ni eso? Pues esto es muy interesante pregunta porque habitualmente en Mallorca este tipo de viviendas no suelen ser de todo el año, Ya. pero de cada vez más y más aún este último año que se ha potenciado más, las nuevas tecnologías y el teletrabajo permite trabajar en cualquier lugar, ¿no? Sí. Con lo cual esta gente antes era su segunda residencia, entonces a lo mejor pues podían vivir, yo qué sé, en Londres, en Alemania, en Inglaterra, en Alemania, lo que sea, y estar de lunes a viernes trabajando en su país y venir el fin de semana, Claro. o hacer cada vez los fines de semana más largos. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que lo que era la segunda residencia se está convirtiendo cada vez más en primera residencia, y lo que es su país de origen pasa a ser la segunda, en donde van cuando tienen que ir, pues para una reunión importante, para de vez en cuando, etcétera, pero ya están pudiendo trabajar más desde aquí para sus empresas en su país de origen. Claro. Con lo cual, esto a veces sí que se nota en el producto que diseñamos, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar una segunda residencia que va a ser habitada pues a lo mejor 2 meses al año en total, en la suma de diferentes estancias, pues a otra que va a habitar todo el año, que los niños van a ir a un colegio local, que van a estar trabajando en casa, con lo cual necesitan un espacio para trabajar, un espacio para hacer videoconferencias en donde puedan estar aislados acústicamente para no entorpecer la dinámica familiar, Mm. y donde además ya incluso tenemos clientes. Ahora un cliente ruso nos está pidiendo, nos está especificando dónde va a hacer las videoconferencias para que a nivel de interiorismo tratemos la pared que va a salir detrás, ¿no? Ostras, eso ya. La iluminación también cuenta. Ahora, hoy en día, todavía vemos muchas videoconferencias que dan como mucha pena, ¿no? Porque tienes ahí el flexo que te ilumina la cara, medio en sombra, tenebroso y tal, ¿no? Cuando no hay luz de día. Y claro, todo esto es importante, ¿no? Cuidar los Se detalles. va cuidando. La semana pasada tuvimos el placer de hablar con Alicia Pomares del grupo Humanova, gestora de recursos humanos. Estuvimos hablando de todo esto cambio que ha venido para quedarse. El teletrabajo es muy importante y va a serlo cada vez más. Y la gente va a querer casas más preparadas, con espacios exclusivos para el trabajo, sentirse cómodo y dar buena imagen también de ellos mismos. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Esto lo estamos viendo. Eh, Jaime, son las 9. Normalmente acabamos a las 9 con los invitados. ¿Nos das unos minutos más y vemos el último proyecto? Claro, sí. ¿Te parece? Vale, voy a decir basta y elegimos uno. Envy. ¿Te parece? Venga, perfecto, sí. ¿Está terminado? Este es un proyecto que ahora mismo está en obras. Vale. Está en la fase de estructura
Y la característica de este proyecto es que va a ser de hormigón visto. Entonces, digamos que aquí sí que se fusionan forma y función, porque lo que se ve es la estructura Sí. y es un proyecto del mismo cliente que el primer proyecto que hemos visto, Sophisticated Projects, y bueno, pues nos hacía mucha ilusión. A mí hacía tiempo que quería hacer una casa de hormigón, pero es muy difícil encontrar el cliente que quiera hacerlo porque a mucha gente le dice, me gusta, pero no para mi casa, ¿no? Ya. Y en este caso, al final, pues nos hemos apostado por ello, sobre todo el promotor ha apostado por hacer este diseño y entonces mezclamos el hormigón visto con la madera que le da el tono de calidez. Además es una madera de un tono claro, porque a veces el hormigón puede ser como es un material muy bruto, ¿no? Digamos, Sí. ¿no? Entonces, pues le damos el detalle con la madera clara, con lamas verticales Pero y este hormigón, perdona, Jaime, ¿está pintado o algo? O... no, va a ser el hormigón sacado, o sea, desencofrado, Sí. pues tal cual va a ser, una vez desencofremos va a ser lo que salga, va a ser la fachada. Qué guay. No se va a pintar ni se va a tratar de ninguna manera. Hay una imagen que me gusta mucho de un plano aéreo. Eh, el techo está hecho de alguna forma para ser más, bueno, ecological friendly o está buscado. ¿Qué tipo de material es el techo? Porque parece como rocas, Sí, es una cubierta de grava, que ¿vale? al final grava sobre todo tiene la función de que no se vaya volando el aislamiento térmico, que es lo que hay debajo, ¿no? Eh, y además se le va a añadir alguna planta tipo cactus de escaso mantenimiento, Sí, porque bueno, las cubiertas ajardinadas es verdad que aíslan muy bien térmicamente, pero también requieren un mantenimiento y son costosas y se tienen que ejecutar muy bien porque puede suponer un problema de humedades y hay que mantenerlas, etcétera. Tiene un coste y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Una mano de obra, me refiero. claro. Entonces, muchas veces se dibujan en planos, en las propuestas, pero pocas veces se llegan a ejecutar, al menos nuestra experiencia. Pero en este caso, pues es una cubierta de grava sin más, ¿no? Vale. Eh, Muy chulo también. Un cactus ahí que sale de la nada. Sí. Esta imagen de detrás es muy diferente de los otros proyectos y eso es, supongo que lo que a ti te gustará también. Sí, sí, porque hay veces que los clientes vienen porque han visto un proyecto nuestro y quieren uno igual, y entonces, claro, es la buena y la mala noticia, ¿no? Sí, La buena, pues que siempre es un orgullo que digan que hay un proyecto tuyo que les ha gustado y que por eso han venido, ¿no? Pero la mala en el sentido de que, no sé, yo creo que cada proyecto tiene que ser claro. diferente. Puedes tener un mismo lenguaje, un mismo estilo, pero Se pierde creatividad por parte del despacho y... sí, pero también es que hay veces que a veces coincide que te encargan dos proyectos a la vez, en la misma zona, con el mismo tamaño de la parcela, con el mismo programa, con el mismo presupuesto, y a pesar de que la distribución va a ser totalmente diferente, seguro, porque se va a adaptar a la geometría del terreno, a dónde está el sol, dónde están las vistas, la pendiente del terreno, el programa del cliente, el número de habitaciones, etcétera. Con lo cual, al final, cuando te pones a distribuir, estás haciendo como una especie de un puzzle en el que unes un montón de requerimientos de la normativa, del programa, etcétera, y aunque quieras partir de un proyecto anterior, es imposible que no se diferencie, porque se diferencia solo a la hora de desarrollarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel estético, a nivel de diseño, el estilo arquitectónico, muchas veces es el mismo lenguaje arquitectónico, ¿no? Porque
las condiciones son las mismas. Ya. Entonces, si tú consideras que la mejor opción para un proyecto es una, teniendo en cuenta todos los requerimientos, pues claro, si estás haciendo otro al lado, a no ser que voluntariamente quieras hacer una versión que consideras que es peor, pero es que si esta es mejor, pues Ya. tiene que ir por allí, ¿no? Y entonces cuando salimos de lo, pues tenemos la oportunidad de hacer proyectos diferentes, es más enriquecedor y disfrutamos más. Has comentado que hay gente que va al despacho con una foto y dice, quiero esto. ¿Se firman cláusulas de exclusividad? No, yo lo que sí que ahora pongo en los presupuestos de honorarios es que salvo expreso deseo del cliente, podré compartir las imágenes del proyecto. Pero con esto me refiero para publicitarme, ¿no? Sí, Para, claro. para publicarlas. Para dar a conocer tu obra, como cualquier persona que crea algo. Claro, o sea, en revistas de arquitectura, etcétera. Pero va en este Pero yo sentido. me refiero a que te pidan una casa igual a otra que ya esté hecha. Esto lo que sí que ha pasado últimamente es que contactan por redes sociales y piden el precio de los planos. Dicen, quiero los planos de este proyecto en particular, ¿cuánto valen? Y esto sí que nos ha pasado, pero claro, al final es lo que decía antes, ¿no? Que es que aunque se los diéramos, si no nos van a poder aplicar porque cada proyecto tiene sus complejidades y Claro. la normativa urbanística es muy restrictiva y nosotros cuando personalizamos un proyecto para una parcela en concreta, cumpliendo todos los requisitos de la normativa, aún así el ayuntamiento siempre nos pone pegas y hay que resolverlas, ¿no? Entonces es algo muy quirúrgico hacer un proyecto. Ya. ¿De verdad alguien te envía un mensaje por Instagram y te pregunta presupuesto? Va, pero no uno, sino es práctica habitual. Es habitual. Sí, sí. Es un poco De hecho, increíble. los proyectos en el extranjero que comentaba al principio Sí. normalmente surgen por allí, Ah, porque han visto algo publicado o en Pinterest o en alguna otra red social y les ha gustado un proyecto y contactan. Porque, claro, lo que nos hemos dado cuenta es esto, que hay países que a lo mejor la arquitectura no es su fuerte. Entonces, si alguien quiere construirse su casa, hoy en día ya no está limitado por tener que seleccionar al arquitecto local claro, que vive en su ciudad, claro. sino que tiene la oportunidad de encargar el diseño en el país que sea y luego ya será un arquitecto local que a lo mejor lo ejecute por un tema de practicidad, ¿no? En el proyecto que ahora estamos desarrollando en la India, lo hemos hecho así, ¿no? Hay un arquitecto local que lo va a ejecutar porque no tiene sentido que los miércoles vayamos a la visita de obra en la India, ¿no? Porque sería muy complicado. Eh, y esto, pues, es una ventaja de hoy en día, ¿no? Claro. De hecho, con gran parte de los proyectos que hacemos, o sea, de hecho, hay clientes que estoy desarrollando proyectos que todavía no he conocido en persona, porque nos hemos conocido por videoconferencias debido a la pandemia de este año, Sí. ¿no? Pero quiero decir, la comunicación con un cliente hoy en día, pues por email, videoconferencia, etcétera, es totalmente fluida. De Claro. hecho, puedes compartir la pantalla en una reunión por videoconferencia y comentar los detalles. Es a veces casi más Sí. práctico que reunirse y verlo en papel, ¿no? La verdad es que sí, las ventajas del teletrabajo y las ventajas y desventajas del mundo globalizado. Ventajas para la gente que apuesta por mejorar y seguir innovando, y será una desventaja para la gente que se queda estancada y no quiere evolucionar de países, pues quizás con menos tirón arquitectónico ahora mismo. Este baño me llama mucho la curiosidad. Última pregunta así curiosa. ¿Hay una salida al exterior? En este baño sí, 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 sí que la hay. Está guay. En esta vivienda no, pero en otras
sí que estamos, siempre que tenemos la oportunidad, poniendo duchas exteriores, gustan mucho, Ostras. porque el poder salir al exterior cuando tienes la privacidad, ¿no? Sí, La parcela te lo permite, y poderte duchar en el exterior con el agua caliente, etcétera, pues es una pasada, ¿no? está muy chulo. La bañera. Esta casa tiene una ducha aparte de esta bañera, porque la bañera parece muy de decoración, Jaime, si me permites. Sí, sí, tiene duchas, sí, sí. Sí, sí que es verdad que las bañeras muchas veces en los proyectos que se venden bajo planos, lo que pasa es que es como que tienes que cumplir como una especie de checklist, ¿no? De una Sí. serie de condiciones. No sea cosa, se pierda una venta porque no tienes una bañera Claro. o no tienes Una alguna otra cosa. chimenea a lo mejor también. Sí, y hay muchas cosas que muchas veces que se hace como la preinstalación de algo y se enseña en imágenes fotorrealísticas, ¿no? Pero que no se llega a ejecutar incluso, porque es como que se tiene la opción y luego ya si el cliente lo desea, pues se Se ejecuta. ejecuta. Buah, qué guay. El comedor también muy espacioso, con muchos espacios. Eh, la verdad es que es un proyecto muy, muy, muy chulo. Envi, como os comento, en la página web de Jaime Salvat tenéis un montón de proyectos, podéis echarle un vistazo. Están muy guays. Y agradecer a Jaime su tiempo, su predisposición a aparecer en este show, en este humilde show que estamos empezando. Muchas gracias, Jaime. Espero que hayas estado a gusto. Gracias a ti, Enrique, y nada, un placer, una pasada. Eh, Siento mi escaso conocimiento de un poco del tema, Jaime. He intentado hacer la entrevista con las preguntas que se me han ido ocurriendo, el tema de qué preguntaría si fuera para mí un poco la casa. Claro, claro. Muy bien. Gracias, Jaime. Aquí tienes tu casa, te iba a decir, pero es que tú tienes tantas que, no, Sí. que refugio no te faltará. Muchas gracias, Jaime, por tu visita y hasta siempre. Esta será tu casa y cualquier proyecto que te apetezca compartir. Esto nos gusta mucho, la verdad, ver casas y ver la explicación del autor del proyecto. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Un buenas saludo. noches. Adiós. Chao. Bueno, chicos, hemos contado con Jaime Salva, un arquitecto muy top, y la verdad es que contar con profesionales tan top en este programa me llena de orgullo y satisfacción. La verdad es que ha sido una charla muy guay, un estilo muy chulo, obviamente a un perfil de gente de lujo, gente extranjera. Y bueno, quién sabe si algún día sigues trabajando duro, sigues luchando y consigues pues poder llegar a un nivel de adquirir esas casas. Si no, siempre tenemos la opción del euro millón, la verdad.